Son las 10 de la mañana con 37 minutos, 10 con 37 minutos. En Comunidad Sonora, conversamos con Gustavo Amaya, miembro del equipo impulsor de la reforma de la función pública, con quien conversaremos acerca de las propuestas que este equipo está realizando para manejar la crisis por la pandemia del COVID-19 y por los estragos también de la tormenta tropical Amanda y de las lluvias que han afectado al país en los últimos días. Gustavo, buenos días y bienvenido a Sonora FM. Buenos días, gracias por la invitación y aquí estamos para ver cómo podemos colaborar desde las organizaciones civiles a sobrellevar esta crisis que hoy se nos agrava con la tormenta. Sí, Gustavo, ¿cuáles son esas propuestas que ustedes están impulsando? Mire, nosotros tenemos una propuesta que va orientada a volver al sistema público salvadoreño en un sector profesional permanente, de calidad, que permita generar políticas públicas que independientemente de quién nos esté gobernando, pueda atender este tipo de situaciones. Por ejemplo, todo el tema del Plan Nacional de Protección Civil y de Prevención de Riesgos, esa es una política pública que independientemente de quién esté gobernando, se debe de sostener porque somos un país altamente vulnerable. Eso tiene una estructura de funcionarios, de empleados públicos, que deberían de estarse formando permanentemente para ser capaces de afrontar los retos que en este caso los desastres naturales nos dan, ¿no? Con el propósito de evitar la pérdida de vidas y de bienes materiales. Sí, ustedes pues están también hablando de hacer más eficiente el desempeño del gobierno en el estado de la emergencia nacional. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo hacer más eficiente todo el trabajo que se está haciendo, Gustavo? Bueno, mire, básicamente la eficiencia no solo está establecida por tener recursos. Uno puede tener un montón de dinero, pero utilizarlo mal, priorizarlo mal. Eso a la base tiene que los tomadores de decisión en el sector público, y no solo en el gobierno central, estamos hablando de los diferentes órganos del Estado, la Asamblea, la Corte, las empresas autónomas, las descentralizadas, todas tienen que tener un proceso en el cual los funcionarios, las personas que trabajan en el sector público sean, en primer lugar, permanentes en su trabajo, en segundo, formados y especializados en sus diferentes áreas, para que puedan generar propuestas técnicas al sector político, en este caso los que estén gobernando, los ministros, de qué se puede y qué no se puede. Porque de repente tenemos casos como compras indebidas o compras que no eran necesarios y de repente tenemos un montón de productos que no los estamos necesitando o sencillamente por no hacer las programaciones de compra en su debido tiempo, se atrasa el ingreso de esos productos. A veces lo hemos visto en las crisis de medicina, ¿no? Que no es que El Salvador no tenga dinero para comprar medicinas, el problema es que el proceso para una compra desde el sector público puede durar entre 3, 4 o 5 meses. Y si no hay una programación, y eso requiere que usted tenga personal eficiente, personal que esté formado, personal que pueda evaluarse, que pueda medirse su desempeño. Entonces, nuestra recomendación en esa línea es que tenemos que cambiar el actual marco legal. Hay una ley de los años 60, que es la ley del servicio civil, que está completamente obsoleta y que ya no responde con los problemas de la cosa pública en este momento. ¿Y cómo agilizarlo, por lo menos ya estando en estos momentos de emergencia, Gustavo? Bueno, mire, fundamentalmente hay que decir una cosa, hay que respetar la ley. Independientemente que las leyes
requieran una mejora, requieran una reforma o se cree una nueva ley, el actual marco regulatorio que tenemos en el país da suficiente espacio para poder desarrollar esto. Para el caso, tenemos una estructura para la emergencia en general, ya sea de salud o en este caso de la tormenta, que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Eso tiene, como le decía, una ley y un plan. Y los dos son uno es una ley que obliga y el otro es una política pública que orienta. Y eso tiene una estructura. No se ha puesto a funcionar la estructura. ¿Verdad? ¿Esto podría ser por falta de conocimiento, por falta de experiencia o hay otro tipo de intereses? Pues recordemos que hemos tenido un cambio de gobierno a nivel del Ejecutivo, ¿no? Pero también ya tenemos un año de ejercicio de este gobierno. Si a veces se acepta que cuando hay un cambio, y en este caso de fuerza política, ¿va? Y de grupo político que llega, pueda que no tenga la experiencia y uno puede darle el beneficio de la duda, ¿va? Pero a estas alturas, esta no es la primera tormenta que atraviesa, o la primera crisis de agua con la que atraviesa la actual administración, ¿no? Entonces, tiene todo el derecho de cambiar el enfoque el actual gobierno, pero que tiene que decir cuál es el enfoque, cómo se organiza, cómo se desarrolla, ¿verdad? Sí. Bueno, Gustavo, el tiempo en la radio se nos pasa bastante rápido. En conclusión, ¿qué mensaje emite usted para las autoridades gubernamentales, para los diputados, incluso para los alcaldes en esta emergencia que estamos viviendo? Bueno, en primer lugar, los alcaldes son los llamados a liderar los comités municipales de protección civil. Cumplan la ley, tienen los protocolos, tienen los equipos, coordinen y demanden la coordinación con el gobierno central para poder atender a la población en las afectaciones tanto de la pandemia como en este caso de la tormenta. Para la Asamblea Legislativa, pues que continúen su proceso de diálogo y negociación con el Ejecutivo y con los otros órganos de poder con el propósito de contar con las normativas necesarias. Cada uno tiene que jugar un rol, y es un rol importante, y sobre la base de poner primero el interés de los ciudadanos, y hoy en este caso que estamos corriendo el riesgo de perder vidas o de sufrir alteraciones en la salud, pues la línea y nuestro mensaje es que generen los instrumentos legales, trabajemos en esa reforma de la función pública que permitiría avanzar en poder dar respuesta a estos problemas de mejor manera en el futuro. Bueno, Gustavo, muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen jueves. Gracias a ustedes y bueno, un abrazo y nuestra solidaridad con todos los que están sufriendo por los estragos de la pandemia y de la tormenta. Sí, muchas gracias. Buen día, Gustavo. Estábamos conversando con Gustavo Amaya, él es miembro del equipo impulsor de la reforma de la función pública. Son las 10:46, hacemos una pausa, ya regresamos.